Mi nombre es María de los Ángeles Julio Pantoja. Soy estudiante de licenciatura en educación, primer semestre, y estoy en el curso de introducción a licenciatura en educación. En este momento me doy paso a resolver las preguntas de la guía sobre el proceso que se ha llevado. La primera pregunta dice: ¿qué le cambiaría a las motivaciones que lo condujeron a ser docente en educación? ¿Todavía quiere seguir siendo docente en educación? Bueno, la verdad que las motivaciones no las cambiaría. Creo que a lo largo del proceso se ha ratificado mi motivación de ser docente en educación, porque creo que la educación es el camino que me permite a mí de darle a los jóvenes que puedan fortalecer su identidad como afrodescendientes o indígenas. Creo que la educación es el mecanismo que nos permite a nosotros, a los colombianos, aferrarnos de nuestra identidad como negros o si somos indígenas. Sabemos que estamos en un territorio donde podemos encontrar una cantidad de personas procedientes de varios grupos. Entonces creo que la educación es el mecanismo que pueden, es más en los jóvenes, niños, donde se pueden aferrar esos conceptos. Y mi motivación creo que se ha seguido surgiendo como docente en licenciatura en educación, porque puedo aportar mucho a la construcción de estos conocimientos. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son las razones que le añadiría o le quitaría para escoger la licenciatura en educación? Bueno, desde la década de los 80 se vienen implantando una serie de iniciativas por medio del gobierno. Se están buscando que la educación se implemente en muchos lugares. Entonces, en nuestros tiempos ese proceso se está llevando, pero no se está llevando realmente como está decretado, porque la ley te dice una cosa, pero en el momento de implantarlo no se está dando. Entonces, creo que esa es una de las grandes razones, poder poner en práctica lo que el decreto o la ley tiene plasmada. Tiene tantos beneficios para los grupos étnicos indígenas, y creo que hay que seguir trabajando en pos de eso. Pues los grupos indígenas se están reconociendo, pero falta mucho camino por lograrlo y conseguir que hay una integración totalmente compleja, que se puedan integrar con los demás grupos que se encuentran en la sociedad, y simplemente eso, que puedan cambiar conocimientos de una cultura a otra. Entonces creo que esas son una de las razones, y también para seguir aprendiendo. La otra pregunta dice: con los elementos conceptuales del orden legal frente al escenario planteado durante las actividades de la unidad 1 y 2, ¿cuál sería su principal aporte a implementación del modelo educativo en la escuela donde acaba de ser nombrado docente en educación? Bueno, el decreto 804 es un decreto donde hay tanto que habla de la educación. Sabemos que la ley 15 de 1994 establece que la educación es un proceso de formación permanente y de formación continua, que se debe fundamentar en lo social, cultural, en una concepción integral de la persona humana. Entonces, la ley establece eso para las entidades étnicas e indígenas, y dice un artículo que estas comunidades tienen derecho a la integridad, diversidad, autonomía, participación comunicativa, infraestructura, flexibilidad, progresividad y solidaridad. Entonces, creo que todo esto y un gran número de artículos que habla del aprovechamiento de las culturas étnicas e indígenas se tienen que conocer y divulgar. Además, si en mi caso, por ser docente o nombrada, creo que trabajaría por fortalecer los conocimientos que estas culturas tienen. Sabemos que ellos tienen su propia identidad, y a raíz de eso se puede aprovechar. Entonces, fortalecer su identidad étnica, primero que todo, en su comunidad.
y a partir de eso trabajar con lo aprendido, sus raíces, su suelo, su cultura. Es importante implementarlo. Entonces, como docente en la educación, creo que es un largo camino que hay que experimentar y buscar un aprovechamiento de esto. Entonces, en conclusión, creo que ser licenciada en educación me favorece, no simplemente porque estoy estudiando, sino porque hago parte de ese grupo. Soy afrodescendiente y a raíz de esto conozco evidencia o conozco casos donde hemos sido olvidados o marginados. Y es bueno aprovecharnos de lo que la Constitución nos dice, el decreto 804, que habla sobre esto y todo lo que habla de ahí como afrodescendientes. Entonces, no simplemente que esté plasmado, sino que sea activo y que se pueda conocer. Y creo que es necesario divulgarlo a los jóvenes, a los niños, que sentirnos orgullosos de nuestra raza. Y bueno, esto ha sido todo mi aporte. Muchas gracias y espero seguir aprendiendo y contribuyendo a esta formación.